vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo 6 años con él y que salió el laudo a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron el expediente y en 3 semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia, y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya está metido en amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su super coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. Por eso estoy aquí, pidiendo su apoyo, porque usted ha dicho que quitarle o no pagarle a su sueldo a los empleados es injusto y es hasta un pecado, señor. Bueno, y es la introducción que damos, ¿no?, al tema del que ya habíamos platicado durante el primer bloque y que, por cierto, quiero dar algunos detalles. Estábamos muy emocionados, la verdad, en Código 7 también de recibir a nuestros colegas, porque pocas veces podemos reunirnos y platicar directamente hacia la población. Normalmente tenemos información de diferentes temas, de distintos sectores, y cuando digamos que el reflector voltea hacia las personas que también están desprotegidas, porque después la gente piensa que todos los que están ejerciendo el periodismo son privilegiados y que tienen muchas garantías, y eso es algo que no viene a la realidad. Entonces, nada más quiero hacerle un recordatorio también a la población de estos personajes que nos acompañan, Luis, durante esta noche. Y, por ejemplo, da una referencia de María José Puente Zavala, comunicóloga de formación, desde 2015 periodista, radicada aquí en la capital de San Luis Potosí, dado cobertura principalmente a la agenda local con enfoque de género, derechos humanos. También su trabajo se ha publicado en La Orquesta MX, en Newsweek México, en CIMAC Noticias, en Serendipia, en EMSA Valles. Ha sido reconocida en 4 ocasiones por el Premio Estatal de Periodismo. Y desde 2019 es integrante, fundadora de la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí, y a través de la cual se da acompañamiento, seguimiento, la documentación a casos de violencia contra mujeres periodistas de la entidad y gestionado actividades formativas para los integrantes, ha impulsado la modificación y la correcta implementación de la Ley de Protección. Entonces, esto por parte de María José Puente Zavala y de Samuel Antonio Estrada Rodríguez, licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, reportero ya con más de una década de trayectoria en el periodismo local de San Luis Potosí, especialmente en fuentes de gobierno del Estado y política, ganador 2 veces del Premio Estatal de Periodismo y ha laborado en medios como La Jornada, San Luis, Astrolabio, actualmente en El Universal, colaborador de un medio enfocado en temas de derechos humanos, La Alcantarilla. Entonces, por eso es tan importante que quienes integran este mecanismo estatal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas nos acompañen en este Código 7, Luis de Regil, en un momento en el que iniciamos este bloque con la voz de Lourdes, quien hoy ya fue velada, fue acompañada por sus familiares. Su hermano decía, ella descansa en paz porque murió por lo que tanto luchó, pero eso no significa que la justicia se haya hecho, porque la Fiscalía, de hecho, de Baja California estuvieron diciendo que no había al menos algo que vinculara su labor o lo que ella estaba peleando con su asesinato. Y es que el video que acabamos de ver estuvo prácticamente después del asesinato, se corrió, dijo, bueno, prácticamente estuvo con el presidente de la República. De mala suerte le tocó a Bonilla, vamos, allá en Tijuana, donde dice, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero lo más importante en el tema obviamente, de este hecho, de los reporteros, colegas que estamos en San Luis Potosí o a nivel nacional, que no se necesita un medio de comunicación tradicional, una radiodifusora consolidada, ni un medio de prensa también por años consolidada, sino hoy se puede hacer periodismo gracias a las redes sociales, tener obviamente la facilidad de las tecnologías de la información, que se pueda hacer periodismo de investigación.
y de cualquier, obviamente, rubro, ¿no? Por ejemplo, hay estas nuevas generaciones que quieren involucrarse en el tema del periodismo de investigación y que a lo mejor dicen, pues, sabes, anteriormente, forzosamente, tenías que estar en un medio consolidado. Hoy en día no, puedes tener una página web, puedes tener con ciertas aplicaciones reportajes y datos interesantes y tener un tema de investigación de gran interés. Por ejemplo, en el caso tuyo, que hoy en día dices, bueno, aparte que presido un área de defensoría de mujeres del periodismo, hago también periodismo de investigación y no tiene que ser consolidado en un medio de comunicación. Creo que también das apertura a las generaciones a involucrarse, a lo mejor no en el tema de investigación precisa de algo tan fuerte como es a lo mejor incomodar a un político o incomodar a un rubro de la delincuencia organizada, sino se da esa apertura hoy en día. Sí, y creo que es un arma de doble filo, ¿eh? Al final del día, desde luego que los periodistas siempre estamos buscando poder trabajar, poder distanciarnos del poder y desde ahí trabajar y desde ahí poder ejercer el periodismo, ¿no? Y digo que es un arma de doble filo porque a veces trabajar como un periodista independiente, a veces no pertenecer a un medio de comunicación, para muchos periodistas también ha significado enfrentar precarización laboral, ¿no? Enfrentarse a un contexto laboral que es adverso, que no les ofrece también una calidad de vida adecuada, ¿no? Y creo que son los dos adversos, creo que esa moneda tiene esos dos lados, ¿no? Creo que también es importante, y se lo planteábamos justamente al secretario general del Gobierno del Estado cuando se instaló el mecanismo, que se nos vea a los periodistas también con cierta distancia de los medios de comunicación, que no siempre, no en todos los casos, respaldan a los periodistas o a las periodistas cuando nos enfrentamos a una cuestión compleja. Y en ese momento el mecanismo tiene justamente también que distanciarnos a nosotros de esas empresas de medios de comunicación y arroparnos y acuerparnos también en el momento de defendernos, ¿no? Y es complejo porque al final de cuentas, si lo piensas, el mecanismo está integrado en su mayoría por funcionarios públicos, que sabemos que a veces pues existe una relación medio tormentosa ahí entre las empresas de medios y el poder público y el poder político, ¿no? Entonces eso es algo que nos planteábamos. Es, insisto, un arma de doble filo el poder trabajar de manera independiente, no necesariamente pertenecer a un medio de comunicación. Hace algunos días hicimos un taller para las integrantes de la Red de Mujeres Periodistas, creo que también nos acompañaron algunos colegas periodistas. Hicimos un ejercicio al inicio del taller y nos preguntábamos qué es para nosotros el periodismo, ¿no? Y de inicio uno pudiera pensar que iban a surgir ideas como democracia, participación política. Los conceptos que surgieron fueron precarización laboral, violencia, agresiones. Entonces, pues creo que son cosas que son cosas de las que tenemos que tomar a veces distancia crítica y ver justamente esos dos lados, ¿no? Algo que también vale la pena mencionar es que el 90% de los casos, cuando hay señalamientos de agresiones, cuando viene una situación contra los periodistas, queda en impunidad. Entonces, ¿cómo se ha ido modificando este mecanismo? Porque también sabemos que con el tiempo ha tenido algunas variaciones, algo importante. Antes solo dependía de lo que se podría hacer en Ciudad de México, entonces de aquí te canalizaban a la Ciudad de México, a la Secretaría de Gobernación, y más o menos daban algunas órdenes en San Luis Potosí, porque en San Luis Potosí también hay personas que están protegidas, personas que ejercen el periodismo y que están protegidas, y que desgraciadamente a veces la gente no comprende. Para el ciudadano común, y no digo en general, pero pasa que ciudadanos te dicen, es que no tengas miedo, es que di las cosas como son, es que cuestiona esto, cuestiona aquello. Permíteme un segundito cuando estés en los zapatos y te enfrentes a algunas amenazas que a veces no son perceptibles de inmediato, Samuel. Sí, muchas veces uno tiene la presión a la hora de preguntar. Claro que por supuesto uno tiene la vocación, ¿no? Y en tu interior, aunque sepas que estás bajo amenaza o que puedes ponerte en cierto riesgo, pues lo haces porque es tu labor y es lo que pues nos gusta hacer. Pero sí, pues a la sociedad en general le diría que
sí se pongan un poquito en nuestros zapatos. Y más allá de eso, que entiendan lo que implica la labor del periodismo, porque creo que a veces se trivializa, porque bueno, tú lo mencionabas, que anteriormente solo o más se le daba mayor importancia a los medios más consolidados. Y yo creo que por ser un medio grandote o más consolidado, no quiere decir que hagas mejor periodismo. Para hacer mejor periodismo, lo que importa es el contenido, no importa el medio. Y entonces, pues yo creo que cuando tienes un buen contenido, eso implica que del poder o desde quien estás incomodando es cuando te ponen en la mira. Y ese es el riesgo que tenemos los periodistas. ¿Qué apoyos, qué coordinación para también darle al entender al auditorio tiene San Luis Potosí, o sea, los grupos del periodismo, de reporteros, de especialistas en temas de investigación, se tienen en otros estados de manera coordinada? A veces estamos trabajando, hemos tenido contacto con otros reporteros, colaboradores, colegas nuestros en Aguascalientes o pensando en el occidente o en la frontera. ¿Cómo va este tema de estar bien coordinados en temas de investigación? Bueno, en temas de investigación, creo que justamente desde la red se han logrado, desde la red de periodistas, pues hemos conseguido también un poco organizarnos en ese sentido, ¿no? Y también no solamente estar unidas como red para enfrentar este tipo de cuestiones que comentábamos en los bloques anteriores, sino también hemos logrado trabajar juntas en la investigación de algunos temas, ¿no? Creo que ese es un gran activo, un gran valor que ofrece justamente el poder estar organizados. Creo que también es una buena lección que nos dejan a veces estos hechos, plantearnos nosotros también como gremio, como periodistas, el organizarnos, el hacer colectividad, que eso nos sirve para fortalecernos como periodistas en la defensa de nuestros derechos, pero también, como bien lo mencionas, creo que ha servido para hacer también colectividad y hacer trabajo, ¿no? Hacer trabajo periodístico. En otras cosas también que son importantes, pues algo que nos hemos estado planteando también desde las personas integrantes del mecanismo es hacer colectividad con otros mecanismos que están también apenas formándose, como el de San Luis Potosí, que es muy joven, justamente pues para hacer aprendizaje de cómo se está implementando la ley de protección, cómo se están implementando los mecanismos en otros estados, ¿no? Donde a lo mejor ya tienen más tiempo, donde a lo mejor ya han estado han estado trabajando más, ¿no? ¿Qué estado es el que trae con mayor consolidación? ¿En qué regiones? Sabemos que la Ciudad de México tiene tiene ya una buena escuela, tiene ya un buen tiempo implementando el mecanismo, implementando las políticas del mecanismo. Y sí es bien importante decirlo porque el mecanismo no solamente tiene una función activa o reactiva, ¿no? en términos de lo que puede hacer por los periodistas cuando están en riesgo. Al mecanismo la ley también le otorga funciones proactivas. Esto es que el mecanismo se tenga que plantear cómo prevenir situaciones que puedan poner en riesgo el ejercicio del periodismo. El mecanismo también se tiene que plantear cómo profesionalizar a los periodistas sin que la no profesionalización sea un obstáculo para que un periodista no sea considerado como tal, ¿no? Hay muchas cosas. El mecanismo también tiene la facultad y tiene un poco la obligación de plantear políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los periodistas y la forma en que podemos ejercer nuestro trabajo, ¿no? Entonces, eso creo que son cosas bien importantes. ¿Sabes? Cuando pensamos en el mecanismo, pensamos todo se trata de medidas de protección para periodistas, y es verdad, es una cosa, es parte, yo creo que es una buena parte del trabajo del mecanismo, pero no es todo al final. Colegas, vamos a platicar un poco más de estos temas, pero antes de la pausa vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador, al presidente de la República, porque se le dijo, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Tenemos ya más periodistas que se les arrebató la vida, y esta es la reacción, y de ahí nos damos a una pausa y volveremos a Código 7. Nuestros adversarios, muy hipócritas, muy deshonestos, utilizan todos estos lamentables casos para atacarnos, porque traen mucho coraje,
les molesta mucho lo que estamos haciendo. Ellos quisieran que continuara el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Y lo quisieran por dos motivos. Uno, porque se beneficia de la corrupción o se beneficiaban de la corrupción. Muchos. Porque se aplicaba aquello de que llueve fuerte, se bañan, pero salpican algo, dejan. He dado ya instrucciones porque vamos a llevar a cabo una investigación a fondo. La diferencia, lo que pasa es que lo digo y parece como si no se escuchara. La diferencia, y es una ventaja, es que nosotros no permitimos la impunidad. Bueno, es la postura de Andrés Manuel López Obrador. Ya estaremos platicando de ello y un poco más con María José Puente Zavala, con Samuel Antonio Estrada Rodríguez, Luis de Regil y su servidora, desde luego en Código 7. No le cambie. Puede comunicarse al 4448-222400. Seguiremos recibiendo sus mensajes al 4448-4714-58.